Bueno, bienvenidos. Esta es la clase número 7 de Matemática 1. Hoy vamos a empezar, vamos a ver la introducción de lo que son números racionales, ¿verdad? Vamos a hacer un reconto un poco de todo lo que venimos viendo. Empezamos viendo conjuntos, ¿sí? ¿Qué es un conjunto numérico? ¿Cómo definir un conjunto? ¿Cuáles son los conjuntos numéricos que hay? ¿Sí? Vimos que estaban los números naturales, por ejemplo. ¿Sí? Vimos después los números enteros, que es el conjunto que le agrega los números negativos a los números naturales. Y después estuvimos trabajando entonces, vimos las operaciones, después de los conjuntos, vimos cómo definir un conjunto por extensión, cómo por comprensión, qué operaciones se pueden hacer entre conjuntos. Bueno, eso lo vimos en la unidad 1, después en la unidad 2 vimos los números naturales, vimos operaciones con números naturales, ecuaciones, suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz. Vimos lo que es la potencia, lo que es la raíz. Y después entramos de lleno en el conjunto de los números enteros, que es la unidad 3, que por ahí es un poco la más complicada del primer año, donde empezamos a entender, bueno, un número que es un número positivo, que es un número negativo, que es el módulo de un número, cuál es el opuesto de un número, eh, cómo sumar y restar números enteros. Bueno, y después todo lo que son operaciones con números enteros, ecuaciones con números enteros, básicamente. Y después vimos, bueno, algunos casos de factoreo como en la última clase, como sacar el mínimo común múltiplo y el divisor común máximo. Bueno, todo esto lo hicimos dentro de un conjunto de números, ¿no es cierto? Recordemos que los números naturales son aquellos números que van del 1 al más infinito, ¿sí? Y los números enteros, el conjunto de números enteros, va desde el menos infinito, pasando por el 0, hasta el más infinito. Ese es el dominio del conjunto de los números enteros. ¿Para qué nos sirven los números enteros? Bueno, si los números naturales nos servían para contar cantidades, o sea, para ver a cuánto se ascendía, no sé, nuestras cosechas, nuestra cantidad qué sé yo, de trabajadores, de empleados, la cantidad no sé, de dinero que teníamos y demás. Bueno, los números enteros, al agregar los números negativos, nos empezaba a dar una idea de lo que, por ejemplo, contablemente debíamos. Entonces, si yo, por ejemplo, cuento con, en una empresa, supongamos, cuento con 200.000 pesos y debo sueldos, por ejemplo, debo 50.000 pesos de sueldos. Bueno, ese 50.000 no es un número positivo, sino que es un número negativo. Entonces, aparecen los números que están del 0 hacia atrás, que en contabilidad se los asocia con una deuda. Por ejemplo, cuando hablamos de distancias, un número negativo es si yo avancé de un punto a otro, retroceder significaría entonces recorrer una distancia, pero en sentido contrario, o sea, con signo negativo. Eso seguramente pasa, por ejemplo, cuando ven física. En física, las distancias, hay distancias que son positivas y hay distancias que son negativas cuando me acerco al punto de referencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un edificio, cuando yo subo a un piso superior y cuando bajo del piso de la planta baja, ¿no es cierto? Esos son pisos negativos. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa en el medio de esos números? Porque yo siempre venía trabajando con números que daban exactos, o sea, tenía 1, tenía 2, tenía 5, tenía menos 4, pero por ejemplo, ¿qué sucede si yo quiero mencionar algo que está entre dos números enteros? O sea, si yo tengo la mitad, por ejemplo, de
la mitad de 1. La mitad de 1, si yo voy a caminar 1 kilómetro y digo, bueno, quiero caminar la mitad de 1 kilómetro, ¿cómo lo represento eso? Entonces, acá es donde entran los famosos números racionales. ¿Qué es un número racional en definitiva? Es poder expresar un número, ¿sí?, como cociente de dos números que son enteros. Repito, un número racional es una forma de expresar un número como cociente de dos números enteros. Entonces, cualquier número que se pueda representar como el cociente de dos números enteros es un número que se llama número racional o, como lo aprendimos en la primaria, se llama fracción. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una pizza tiene 8 porciones. ¿Qué pasa si ese es el total de la pizza? O sea, sería una pizza. Yo estoy hablando de cantidad de una pizza. Ahora, ¿qué pasa si yo a esa pizza quiero hacer referencia a una porción de esa pizza? Esa porción, ¿sí?, vamos a dibujar. Yo tengo una pizza que tiene esta forma. Vamos a ver si tengo acá una figura para poner. Acá tengo, miren, qué bueno, ¿no? Tengo acá una pizza, ¿no? Vamos a imaginar ahora que la voy a dividir entonces en 4, en ese caso. Vamos a tratar de hacerlo un poco más derecho. Ahí está, en 4. ¿Sí? Esta es una porción de 4. Vamos a suponer que es una pizza chica, ¿sí? Que la quiero, en vez de 8 porciones, la quiero dividir en 4 para hacerlo más fácil. Entonces, eso que señalé con 1 sería una porción, que sería eso que tengo ahí, ¿verdad? Después tengo entonces 1, esta sería la segunda porción, la tercera y la cuarta. Entonces, cada una de esas porciones representa una proporción, ¿sí?, del total, una parte del total, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que quiero hacer referencia a la primera porción, que es la que puse primero. Si yo hago referencia a la primera porción, digo que es 1 de 4. O sea, que es la porción número 1 de 4 que había, ¿sí? Y así puedo hacer referencia a cualquiera de esas porciones. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tomar una porción sola, ahora quiero tomar en cantidad, quiero hacer referencia a 2 porciones? Entonces, bueno, tendré que hablar de 2 porciones de un total de 4. ¿Sí? Y fíjense que acá siempre estoy usando números que son tanto para el numerador, que es esto que está acá, como para el denominador, que es el que está debajo. Estoy usando siempre números, en este caso, naturales, ¿sí?, o números enteros positivos, según como lo quieran ver. ¿Qué pasa si ahora quiero hacer referencia a 3 porciones de 4? Bueno, tendré que poner acá, voy a decir de este lado, 3 de 4. ¿Y qué pasaría si yo quiero hacer referencia entonces ahora a 4 de 4? O sea, quiero completar el total. 4 de 4 equivale entonces a 4 de 4. ¿Sí? 4 cuartos. Ahora, pensémoslo ahora, si yo, por ejemplo, lo hiciera con la calculadora. Si yo divido 1 en 4, la calculadora me va a dar 0,25. Fíjense que todavía no llegué a la unidad. Quiere decir que me estoy manejando con una cantidad que es inferior a la unidad. Todavía no llegué a 1. Estoy con un cuarto, estoy en 0,25. ¿Sí? A ver, para hacer otra referencia. Un cuarto kilo. Cuando yo voy a un almacén y compro un cuarto de algo. Dame un cuarto kilo de tal cosa. No llegué al kilo, no llegué a la unidad. ¿Sí? Entonces estoy comprando 250, que puesto en 250 gramos, que puesto en términos de kilos sería 0,25 kilos. ¿Sí? Cuando yo compro 2 cuartos, en realidad, si ustedes se fijan, 2 cuartos, si yo lo hago con la calculadora, hago 2 dividido 4, es 0,5. ¿Sí? Esto es equivalente, que tengo acá, a 0,5. ¿Por qué?
Porque 0,5 es lo que está justo en la mitad entre 0 y 1. Fíjense que coincide con lo que nosotros habíamos señalado en la pizza. Habíamos señalado 2 unidades de 4. O sea, estoy justo en la mitad de la pizza. Por lo tanto, no es raro que me dé 0,5. O sea, que está entre 0 y 1. Ahora bien, ¿qué pasa con 3 cuartos? 3 cuartos equivale a 0,75. 0,75 significa que yo tomé 3 porciones de 4. Y 0,75, fíjense que es un poquito, es un cuarto más que la mitad. Y finalmente, 4 cuartos, si yo hago 4 dividido 4 en la calculadora, me va a dar 1, ¿sí? Quiere decir que he completado una unidad. 4 porciones, ¿sí?, de 4. O sea, 4 porciones de 4, he llegado a completar entonces la unidad, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fracción en definitiva? La fracción, como su nombre lo indica, me va a permitir de alguna manera fraccionar la unidad, poder dividir la unidad. Esto lo puedo hacer con la cantidad que yo quiera. Es decir, yo acá lo dividí en 4, pero voy a borrar acá. A ver si lo puedo correr de alguna forma. Vamos a eliminarlo. Ahí está. Lo vamos a poner así acá en el medio. Entonces, si yo ahora, en lugar de... ¿Cómo vuelvo acá? A ver. Ahí está, ahí volví. Si yo en lugar de dividirlo en 4, lo divido en 8, fíjense que voy a tener así, así, así y así. Entonces, fíjense, tendría 1, 2. Bueno, ahí tendría entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porciones distintas. Entonces, si yo quiero señalar una de las porciones, sería esta la primera, ¿sí? Ahí, entonces, para señalar la primera, tendría que hablar de 1 de 8. ¿Sí? O sea que voy a estar hablando de 1/8. Si yo quiero señalar la segunda, la primera y la segunda, tendría que hablar de 2 porciones de 8. Y fíjense una cosa, 2 porciones de 8, si yo hago con la calculadora, también me va a dar, en este caso, me va a dar 0,25. Y esto es muy fácil de explicar. Si yo hago la primera y la segunda, también me van a dar entonces que estoy a 1/4 del total de la pizza, ¿sí? Así que bueno, esto sería un poco mi introducción de lo que sería lo que serían las fracciones, que no es obviamente lo que está acá en la guía. Acá en la guía está explicado de otra manera, pero bueno, a mí me gusta dar mi introducción, que creo que también les va a aportar algo más. Vamos a leer un poco lo que dice entonces en la guía. Dice, los chicos salieron en un micro desde la escuela, iban de campamento a Villa Feliz y al cabo de cierto tiempo, cansados, comenzaron a preguntar cuándo habría una parada. Uno de los choferes les informó, estamos llegando a Villa Carolina, un pueblo donde vamos a hacer una parada. Allí ya habremos completado la mitad del camino. Y acá es donde aparece el primer dato importante, la mitad del camino total, ¿sí? Vamos a hacer la segunda parada en la estancia de Don Alfonso, 150 kilómetros más adelante. Y desde allí solo faltará cubrir la cuarta parte entonces del trayecto, ¿sí? Bueno, acá fíjense que nos da muchos datos. Nos dice, por ejemplo, llegando a Villa Carolina, ¿sí? Allí habremos completado la mitad del camino. Quiere decir que Villa Carolina se encuentra entonces a la mitad del camino total. Entonces, ¿cuántos kilómetros hay desde la escuela, ¿no es cierto?, desde que salieron de la escuela, entonces hasta Villa Feliz? ¿Qué parte del camino habrán recorrido desde que salieron de la escuela hasta llegar a la estancia
Don Alfonso, que es 150 kilómetros más adelante, y qué distancia en kilómetros hay entre la escuela, finalmente, y la estancia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a leer un poquito más. Dice, fracciones, el chofer del micro habló de la mitad y de la cuarta parte del camino. Si lo hubiese escrito, seguramente hubiese indicado un medio del camino, ¿sí? Un medio del total, de la cantidad de kilómetros que fuese. Si hubiesen, por ejemplo, 1000 kilómetros, sería un medio de 1000, la mitad de 1000, o sea, 500 kilómetros. Y un cuarto de 1000 serían 250 kilómetros. Los chicos calcularon que si habían hecho la mitad del camino, ¿sí? Y el último tramo era un cuarto más, en total habrían hecho los 3/4 del camino. ¿Por qué? Porque un medio más un cuarto equivale a 3/4. Después vamos a ver esto exactamente cómo se puede calcular, pero en forma muy intuitiva. Si un medio es 0,5 y un cuarto es 0,25, la mitad, justamente la suma de esos dos, es 0,75, que es 3/4. Entonces dice, el tramo entre Villa Carolina y la estancia de Don Alfonso son 150 kilómetros y es igual a la cuarta parte que completa el recorrido. Quiere decir que si son 150 kilómetros y llegó a tener la cuarta parte del camino, como dice ahí, ¿sí? Quiere decir esto que 150 kilómetros equivale a la cuarta parte del camino. Y si 150 es la cuarta parte, quiere decir que los 4/4 que completarían el camino completo serían 600 kilómetros, como indica acá, ¿sí? Y bueno, un poco esto dice que se llama fracción a toda expresión de tipo A sobre B, siendo B un número natural y A un número entero cualquiera. B se llama denominador y A se llama numerador. Esto es un poco lo que habíamos explicado un poquito más arriba. Aparte de representarlo con números, también lo podemos representar mediante diagramas, que fue un poco lo que hicimos arriba cuando vimos la pizza, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver la primera que tengo acá, ¿sí? Un medio, si el total es toda esta capsulita que se ve acá, la mitad, que es lo que está pintado, justamente es un medio. Por ejemplo, acá, fíjense que en total hay 10 cuadraditos, no importa lo que están pintados, en total hay 10 cuadraditos. Entonces, la cantidad de compartimentos, en definitiva, me va a definir, desde el punto de vista práctico, me va a definir justamente ¿qué cosa? El denominador, ¿sí? Y la cantidad que está pintado, en este caso en azul, son 3. Entonces, para hacer referencia a esta cantidad, voy a decir 3 pintados de un total de 10. Vamos a ver el otro. Siguiendo la misma lógica, yo tengo que en total, sin importar los que están pintados o los que no, en total hay 15 corazoncitos. Fíjense que 15 es el denominador. Pero ¿cuántos están pintados? En realidad están pintados 5. O sea que la proporción es que hay 5 de 15 pintados. Si estuviesen todos pintados sería 15 de 15. ¿Sí? Quiere decir que es igual a 1. Habré completado la unidad. Y vamos a ver el otro. El otro, fíjense que es una fracción que la división, si hacemos 11 dividido 8, me va a dar mayor a 1. Quiere decir que tengo un poco más de 1 acá. ¿Cuánto más tengo de 1? Y fíjense, completé uno entero, ¿sí? Y por otro lado, el segundo entero no está completo. O sea que tendría 1 entero y además tendría 3 de 8. Y acá esto se llama fracción mixta. Acá pusieron 11 octavos, que también es correcto. Pero si yo hago la cuenta, también puedo representarlo como una fracción mixta. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se hace de las dos maneras? Y bueno, porque yo hago 1 por 8 es 8, más 3 es 11, 11 octavos. Y esa es la forma de convertir una fracción mixta en una fracción como las que vimos recientemente, ¿sí? No quiero darles muchas definiciones, pero la lógica un poco es justamente esta que está acá. Bueno,
Vamos a ver un poco justamente la clasificación que existe de las fracciones. Y bueno, tenemos varios tipos de fracciones. Tenemos las fracciones propias, ¿sí? Que son aquellas fracciones que representan menos de un entero, ¿sí? Justamente las fracciones que vimos en estos ejemplos, que son la primera, la segunda y la tercera, son fracciones propias, porque representan menos de un entero. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago la cuenta y hago 1 dividido 2, como está acá, 3 dividido 10, 5 dividido 15, 2 dividido 7, siempre voy a tener 0, algo. Va a ser un número menor a 1. Quiere decir que yo todavía no llegué a poder representar 1 entero. Las fracciones impropias, como su nombre lo indica, no son fracciones convencionales, sino que son fracciones que representan más del entero. ¿Sí? ¿Qué significa que representan más del entero? Significan que, por ejemplo, 3 medios va a representar 1,5, o sea que estoy más allá del entero. ¿Cómo podría representar esa fracción como un diagrama? Y bueno, podría representarlo así. Si mi base, o sea, si mi denominador es 2, tengo que ubicar compartimientos de a 2. ¿Y ahí cómo voy a marcar? Voy a marcar 3, o sea, el primero, el segundo y el tercero. Fíjense que ya completé uno entero, hay un barco completo, y después el otro está por la mitad. Quiere decir que esta fracción, que se llama fracción impropia, también la puedo representar como una fracción mixta. Es decir, esto equivale a 1 más un medio. ¿Sí? Y fíjense que tiene mucho sentido, porque es 1 más un medio, justamente es, o 1 y medio, que es la forma mixta de representar la fracción, es justamente 1,5. Bueno, ¿qué son las fracciones aparentes? Que es la última. Es lo que, como su nombre lo indica, es un caso muy particular del caso de la fracción impropia. Es aparente. ¿Por qué? Porque su división me da justamente un número exacto. Por ejemplo, 24 sextos en realidad es 6 por 4. 6 por 4, 24. Quiere decir que tengo 4 enteros totales. 15 quintos en realidad es 3 enteros. 8 medios en realidad es 4. Y 24 tercios en realidad es 8 enteros. ¿Sí? ¿Qué significa fracción aparente? Que en realidad están representando números enteros. ¿Sí? O sea, están todos los casilleros llenos. Es como si yo dijera 10 décimos, o 5 quintos, o 10 quintos. ¿Sí? Y bueno, número mixto, que es lo que justamente recién expliqué, es en la forma m por a sobre b, donde m es el número entero, es la cantidad de veces que completé el entero. Y a sobre b es la fracción propia que se le agrega a ese entero. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo se pasa de uno a otro? Bueno, es muy sencillo. Si yo quiero, por ejemplo, pasar de un número mixto a un número entero, si yo, por ejemplo, tengo 2, 3 quintos, lo que tendré que hacer es 2 por 5 es 10 y sumarle el numerador que es 3 son 13 quintos. Esa es la forma fácil. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la fracción, en este caso la fracción impropia, ¿sí? Y la quiero pasar entonces a una fracción mixta, por ejemplo? Si vamos a ver este ejemplo, que la verdad que está bueno, que puso acá el profesor. El profesor anterior, que fue el que hizo la guía, 14 tercios lo quiere expresar como un número mixto. Entonces hace la división y dice, bueno, 14 dividido 3 no es exacto, pero yo sé que 4 por 3 me da 12. Si yo le agrego un 5 acá, ya me paso, me voy a 5 por 3, 15. Entonces me quedo en 4. Entonces yo sé que ya tengo 4 enteros. ¿Sí? Voy a tener 4 enteros, que es en definitiva lo que puso acá. Y después, ¿dónde va a aparecer el 3 que está acá dividiendo? Este 3 va a aparecer como denominador. Y este 2, que en realidad es el sobrante, me va a aparecer como numerador. Entonces ya tengo directamente armada la fracción. Vamos a aplicar lo mismo que vimos recién. 4 por 3 es 12.
más 2 es 15, más 2 es 14, perdón, 14 tercios. O sea, de una manera o de otra llego entonces a tener lo que busco. Bueno, por ahora vamos a llegar hasta acá el día de hoy. Nos va a quedar para la clase que viene justamente empezar con las fracciones equivalentes y vamos a ver cosas sencillas por ahora, que es suma y resta de fracciones, y creo que con eso vamos a completar o multiplicación y división, y con eso vamos a llegar en el nivel 1. El nivel 2 se comienza también con números racionales, y ahí ya para el segundo nivel le vamos a ir agregando entonces las otras operaciones como la potencia, la radicación y algunas operaciones combinadas un poco más complejas, ¿sí? Así que bueno, hasta acá hemos llegado, espero